Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la emisión de Morada Noticias de este 19 de mayo de 2021, el 19M. Morada Noticias es el noti parchado, punquero y pirata de Medellín. Si usted recién nos empieza a escuchar, le contamos que este es el noti que no come cuento, que vigila el poder, habita las calles de Medellín y mapea el placer. Yo soy Ana Cristina Marino y además del paro nacional y de que el pueblo no se rinde carajo, la noticia más importante del día es la tumbada a la reforma de la salud. Pero antes de hablar del tema, le doy la bienvenida a mi colocutora, la editora de Ciudad Joelis Ávila. Hola Joe, querida Joe, ¿cómo estás? Hola, hola Ana Cris, ¿cómo vas? Un saludo para todas esas personas que hacen posibles este noticiero. Hola editoras y editores de Ciudad y hola oyentes. Así es, Ana Cris, se cayó la reforma a la salud porque no tuvo el respaldo político. Es la segunda reforma que se cae gracias al paro nacional, porque las movilizaciones sí sirven, porque unirnos sí hace un cambio. Ahora hablemos de este noticiero. Les cuento que en Poder llega una voz reconocida y amada de este noti. Nuestra querida Laura Bayer nos hablará de la ONU, porque dentro del paro nacional y la violencia que vivimos por parte de la fuerza pública, esta organización internacional ya le puso el ojito al país. En Habitar hablaremos del acoso laboral, qué se conoce como esto y qué puedes hacer al respecto si eres una persona acosada laboralmente. En la voz de David Pareja. Cris, ¿qué más tenemos para hoy? Joe, hoy Camila Uribe de Casa de las Estrategias con su columna Conexión Académica llegan con la primera entrega de una nueva serie de mapas para romper guetos. Y en Placer, JJ Agudelo nos cuenta todo acerca del Día Internacional de los Museos y de los parches a los que puedes asistir aquí en Medellín. Esto es Morada Noticias. Michael Amariles, hola, contanos qué hay en la cartelera de hoy. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Hey moradores, ¿cómo les fue en este 19M? ¿Si fueron a marchar o no pudieron? Yo soy Michael Amariles y llegué con la cartelera de este miércoles. Pillen pues que desde ayer se reactivó el modelo de alternancia en las instituciones oficiales y privadas de los niveles de preescolar, básica, media y de educación para el trabajo y el desarrollo humano de Medellín. Resulta que las y los alumnos deberán regresar con todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Y les tiro un dato. Actualmente, según la Secretaría de Educación de Medellín, hay 416.902 alumnos matriculados, de los cuales 311.083 son de colegios oficiales, 32.382 de cobertura y 73.437 son estudiantes de colegios privados. También les traigo un chisme de que las y los profesores, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas que iniciaron el modelo de alternancia en Medellín harán parte de la prueba piloto de vacunación de maestros. Se utilizarán 1.000 vacunas, las cuales se repartirán en las 37 sedes de 17 instituciones educativas, en las que se harán esta prueba, ubicadas en las comunas Villahermosa, 12 de octubre, Guayabal, Santa Cruz, Buenos Aires, Popular, San Cristóbal, San Javier, Aranjuez y en el corregimiento de San Antonio de Prado. Desde Morada Noticias estaremos pilas con este proceso. Además, les cuento que desde las 10:30 p.m. de hoy miércoles hasta las 4 de la mañana de este jueves 20 de mayo, las y los 11.818 vecis de los barrios Los Balsos número 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas número 2, Altos del Poblado y La Somadera número 2 no tendrán agüita por trabajos técnicos de mantenimiento y lavado de tanques. Panas, pilas pues que les avise con tiempo. Hey amigos, cuídense mucho. Miren que según cifras del DAGRAN, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, van 334 familias afectadas por las lluvias en el departamento, sobre todo en las subregiones del suroeste, Urabá, Occidente y Valle de la Aburrá. Por eso, mis querides, si sienten que con estos aguaceros su vida está en peligro, no duden,
y comuníquense con el 123 para solicitar apoyo. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos mañana. ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El martes 18 de mayo de 2021 no se presentaron homicidios en Medellín, pero en lo que va del año ya son 155 vidas arrebatadas por la violencia homicida de la ciudad, 155 ciudades posibles que no conoceremos. Por todas ellas y por Miguel, nuestro editor de ciudad asesinado en 2020, dedicamos un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. El paro sigue y la ONU está a pilas de lo que pasa. Lau, hola, qué alegría escucharte. Hola, hola moradoras y moradores. Hola Joe, la colocutora estrella que más recuerdo. Y de nuevo esta voz soñadora, la de Laura Bayer, los acompaña en los micrófonos de Morada Noticias, mandándoles un abrazo muy especial a todas, todos los oyentes de este hermoso medio radial digital. Vine por estos lados hoy para hablarles de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Fundada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los países dijeron dejemos de matarnos, no nos hagamos tan duro, y ahora tiene 193 países miembros y una de sus funciones es garantizar los derechos humanos a nivel mundial. Y les hablamos de la ONU hoy en Morada Noticias porque al séptimo día de un gran paro nacional en Colombia, en el que ciudadanos, ciudadanas y organizaciones sociales hemos denunciado más de 2.000 casos de violaciones a derechos humanos, sí, se demoraron un poquito. Por fin, el 4 de mayo de 2021 le exigieron al gobierno de Iván Duque garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y de protesta social durante estos días que se han bloqueado calles, se ha acabado el papel higiénico en los supermercados y hemos visto muchísimas noticias que nos muestran incendios, paredes rayadas, pero en medio de todo eso tenemos que desmenuzar qué anda haciendo la ONU acá, porque además también dijeron que el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla extinta, ya no existen, ya no van más, de las FARC, ofrece elementos para reglamentar esas garantías que se le tienen que prestar a los protestantes y fortalecer la participación ciudadana. La ONG Temblores registró 2.387 casos de violencia por parte de la fuerza pública hacia las y los colombianos, entre esos 43 asesinatos, 1.139 detenciones arbitrarias, es decir, que no tienen causa alguna, 33 víctimas de agresiones en sus ojos, hay gente que ha perdido sus ojos, 146 casos de disparos con armas de fuego y 18 víctimas de violencia sexual desde el 28 de abril hasta ayer 18 de mayo. Por ese tipo de denuncias, precisamente, la ONU se presenta hoy en varios escenarios, tanto de Medellín como de cada territorio de Colombia. Y si vos sos de los que piensa que la ONU es como ese amigo que te dice no estés triste cuando estás deprimido, te conviene escuchar a Francesc Claret, jefe regional de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y justo aquí, en Medellín.
No estamos aquí para intervenir de ninguna manera, sino únicamente para acompañar un proceso de diálogo como Naciones Unidas, porque ese es nuestro objetivo también, llevando también, poniendo en la mesa los estándares internacionales que todos tenemos que cumplir cuando tenemos el derecho a la protesta, recordándole a las autoridades nacionales también su responsabilidad, todavía mayor cuando están interviniendo en temas de protesta. Estamos todos interesados en que sean procesos de diálogo inclusivos, que sean procesos de diálogo que tengan puntos muy concretos de acción. Y repito, simplemente la misión lo que hacemos pues es acompañar estos procesos, y también sabemos que nuestra simple presencia, hay ciertas organizaciones que se sienten más cómodas, por decirlo de alguna manera. Chicas, chicos, chiques, si bien la ONU no puede intervenir militarmente, es decir, no puede decir basta que aquí llegue yo con 1000 metralletas, por cuestiones de política internacional, sí nos brinda este acompañamiento que es totalmente efectivo, porque los llamados de la ONU hacia el gobierno no solamente son contundentes, sino que piden respetar la protesta pacífica y no intervenir con el uso desmedido de la fuerza. ¿Y esto para qué sirve? Básicamente, NEAS, para que la comunidad internacional se entere de lo que vivimos en Colombia. Estas son las palabras de David Álvarez, activista del movimiento estudiantil. Hoy las Naciones Unidas, así como la comunidad internacional en general, han servido para visibilizar la problemática de derechos humanos tan profunda que hay en este momento en el país. Sin embargo, más allá de eso, es necesario que las Naciones Unidas, en su rol de organización supuestamente neutral, se desprenda un poco de esas posiciones políticas que allí imperan y de verdad promuevan sanciones a nivel internacional, a través de la Corte Penal Internacional, a través de la misma ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al gobierno colombiano por la sistematicidad de las violaciones a derechos humanos a lo largo de este paro. Y no solo de este paro, el llamado también es a que hagan un retroceso, por ejemplo, a lo que sucedió en el mes de septiembre en la ciudad de Bogotá, donde la policía asesinó más de 13 manifestantes, y asimismo hacia el 2019 con el asesinato de Dylan Cruz y otras violaciones que se cometieron en ese periodo. La ONU también está súper pendiente, siguiendo de cerca, muy de cerca, las reuniones que se dan entre el gobierno nacional y entidades como la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y el Comité Nacional del Paro, donde acompañan simplemente para que las conversaciones sobre derechos humanos nunca se pongan en entredicho. No creamos que esos derechos, que son de todos, son privilegios de solo algunos. Escuchemos nuevamente a Francesc. Naciones Unidas también, a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ya se ha pronunciado sobre estos temas. Nosotros también lo que estamos diciendo es que todos tenemos el derecho a protestar, el derecho a manifestarnos, el derecho a hacer conocer nuestra posición, pero siempre en paz y sin violencia. Pero también lo que le estamos diciendo al gobierno, como repito, es que ellos tienen una responsabilidad mucho más elevada por el simple hecho de ser Estado, y que hay que cumplir unos mínimos estándares internacionales de respeto de derechos humanos y de uso de la fuerza en ciertos momentos. Y ese es el llamado de Naciones Unidas aquí y en todo el mundo. Y sobre todo, repito, el tema de la paz se construye de muchas maneras. Nosotros estamos aquí también, repito, como los 5 años en el proceso de paz con las FARC, pero esto solo es un elemento de construcción de paz en un país. Y en este momento lo que se está dando precisamente, creemos, es eso, son diversas expresiones sociales que lo que intentan es construir ese país en paz. Nosotros, como Naciones Unidas, evidentemente estamos abiertos a escuchar todas las opiniones de todos los grupos sociales, y tenemos muy en cuenta las opiniones también, sobre todo, de sociedad civil. Parte del mandato de la misión de Naciones Unidas en Colombia es garantizar la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos de las comunidades. Morada Noticias también conversó con Daniel Duque, concejal de Medellín por el partido Alianza Verde, sobre lo que él espera de la ONU como político y como ciudadano que apoya el paro nacional. Yo creo que en general la comunidad internacional, la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo que deberían hacer es ser garantes en 2 sentidos. Primero, en garantizar que haya diálogo, en prestar una metodología que permita que el gobierno y el Comité del Paro tengan la posibilidad de conversar, en proponer también algunas estrategias metodológicas de concertación y de conversación con otros sectores que están en paro pero que no se sienten representados por el comité, para que puedan hacer unas mesas, digamos, en distintos lugares del país, territoriales, con
con la presencia del presidente de la República. Esto es una cosa que es indelegable. Y lo segundo es que también pueden aportar sacando adelante corredores humanitarios que permitan levantar los bloqueos y garantizar el abastecimiento en las grandes ciudades y en general la movilidad libre pues, de las personas. Es muy importante que los insumos médicos lleguen a las ciudades, que la comida llegue a las ciudades. Entonces yo creo que esos son como los dos grandes apoyos que puede prestar la comunidad internacional. En este evento en el que tenemos tanta desconfianza, nadie cree en las instituciones, nadie cree en ninguna institución, pues la comunidad internacional puede generar, digamos, algún nivel de tranquilidad y algún nivel de confianza para que se puedan llevar a cabo todos los canales de diálogo y de levantamiento de los bloqueos. Moradoras y moradores, quiero en este episodio de Morada Noticias resaltar la importancia que tienen las organizaciones internacionales en este paro nacional, pues son ellas las que visibilizan esta problemática de orden público que vivimos en los otros países, y con ello se aumenta la presión de otros gobiernos hacia el nuestro, hacia el de Iván Duque, por tantas denuncias de violaciones de derechos humanos que hemos atravesado estos días en el país. Reportó para Morada Noticias su directora honorífica, Laura Bayer Yepes. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation, pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. Que tu jefe te grite, se burle o difunda miedo no es normal. Es acoso laboral. David, hola, cuéntanos. ¿Qué hubo, peladas? ¿Bien o no? Y para ustedes, queridos moradores, un saludo poderoso para ustedes y para las y los oyentes de Morada Noticias. ¿Cuántas y cuántos se sienten cansados de que sus jefes les griten todo el día, les coja de burla, difundan falsos rumores, los excluya, desprecie, les asigne tareas humillantes, absurdas, cansadas y cansados de que les hagan informes negativos sin notificarte? Ni darles la oportunidad de defenderse, de que no les pasen llamadas o les nieguen info muy importante, que minimicen sus esfuerzos, logros, aciertos y méritos, de que exageren sus fallos y errores, controlen de manera muy estricta su horario y funciones o que les nieguen permisos todo el tiempo. Eso, moradoras y moradores, es acoso laboral, para que lo tengan muy presente. ¿Y qué se conoce como acoso laboral? Amis, lo podemos definir como aquel comportamiento que atenta contra la integridad de una persona que ejerce de forma continua con el fin de infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causa perjuicio laboral, que te desmotives en el trabajo o que te mames tanto que decidas renunciar. Ejemplo, si a vos todo el tiempo tu jefe o compañero te humilla y te hace sentir mal, ¿qué ganas te van a dar de camellar allá? Si lo haces por necesidad, porque te toca, no porque te sientes bien, porque no podemos estar seguros y tranquilos en un lugar donde nos minimizan, nos aplastan y no nos dejan crecer como personas. ¿O ustedes sí? Amis, pillen que desde el primer semestre del año 2017 aumentaron las denuncias por este delito en grandes, medianas y pequeñas empresas. Nada más, hasta diciembre de 2019 se presentaron 3.181 denuncias según la Fiscalía. Y eso que aún no salen las cifras del 2020 o lo que va del 2021. Porque con esta virtualidad tan esclavizante... Según la revista Psiconix, el Departamento de Psicología de la Universidad de Antioquia, el acoso laboral produce ansiedad, aislamiento, pérdida de autoestima y seguridad en sí mismo, tristeza y depresión, ataques de pánico, irritabilidad, cambios de humor, pérdida de motivación, pensamientos suicidas, pérdida de satisfacción laboral. Por eso, moradoras y moradores, es importante tratar este tema, porque no es algo tipo, ay, te hice sentir mal y ya. No, eso trae consecuencias físicas, mentales y emocionales para la víctima, pero también para el acosador o acosadora. Este es Andrés Franco, abogado de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, conferencista
y docente universitario. La Ley 1010 de 2006, en su artículo 7º, expresamente trae esas conductas que constituyen el acoso laboral. Por nombrar alguna de ellas, pueden ser esos actos de agresión física, las expresiones injuriosas, los comentarios hostiles y humillantes, las injustificadas amenazas, las múltiples denuncias disciplinarias, la descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo. Todo esto de conformidad con esa relación de patrono-trabajador, donde el patrono, quien tiene esa calidad de jefe y demás, puede estar denigrando la conducta o la persona del trabajador. Eso se puede considerar a la luz de la Ley 1010 del 2006, artículo 7º, lo que se puede considerar como un acoso laboral. Amigas y amigos, el acoso laboral se da de muchas maneras, tanto así que en este momento vos podés ser una de las tantas víctimas de esto y ni siquiera te das cuenta, porque como estás con miles de cosas por hacer, no te da tiempo ni siquiera de pensar para eso, hombre. Y ahí donde muchos jefecitos tiranos aprovechan para recargarte de miles de vainas hasta que vos decís no aguanto más, porque se te acortan los plazos para entregar trabajos, te asignan tareas en exceso o por encima de sus posibilidades, controlan con presión indebida su trabajo y luego dicen pilas, que detrás de vos hay muchas personas que quieren ese puestico. William de Jesús Estrada, sociólogo y profesor de la Universidad de Antioquia, nos explica. El problema que está dentro de lo que es el acoso laboral y acoso sexual, y creo que casi todos los acosos, es que está en el ejercicio de la palabra. Una persona que tiene o se considera un mando superior sobre alguien inferior, y casi en esta relación les existe jerarquía. Entonces el victimario busca la fragilidad de la víctima y cuando la víctima protesta o llama la atención, siempre está en el orden superior el que tiene la jerarquía. Moradoras y moradores, no solo en el sector privado se tiene acoso laboral, en el sector público las y los funcionarios también usan su poder para humillar, ultrajar, discriminar o recargar de camello a las personas que trabajan en alguna entidad estatal. Ejemplo. Uno de los casos más conocidos se presentó el 10 de noviembre de 2020, cuando funcionarios y trabajadores de la Alcaldía General de la Nación, seccional Risaralda, en cabeza de la fiscal Maritza Chavarro, denunciaron una crisis laboral al interior de esa entidad, con situaciones de acoso por parte de los altos mandos, persecución psicológica, malos tratos y vulneración de sus derechos. Además de eso, aseguraron que las directivas les exigía a los fiscales obtener falsos positivos judiciales, obligándolos a capturar, allanar, imputar y hacer medidas de aseguramiento de manera arbitraria y presuntamente a conveniencia de terceros. O sea, al parecer, ellos, por ser los jefes, decían quién se iba para la cana y quién no. Y en este caso, además de ser acoso, es delito. Y ojo, que cuando el acoso laboral lo comete un servidor público, es una falta disciplinaria gravísima, según el Código Disciplinario Único, lo que quiere decir que ese acosador puede ser destituido o inhabilitado de su cargo. Escuchemos de nuevo a William. Pero también está en grupos de personas que en cierta medida son más frágiles, son débiles frente a la palabra y pueden ser afectadas por un apodo. Yo tuve amigas que pues trabajé con ellas y el apodo para ellas era una puñalada y los otros se daban cuenta, se enteraban de todo lo que ella sufría y con mayor énfasis lo hacían. Hay una perversidad en el humano de descubrir el dolor del otro y aprovechar ese dolor para estarlo resaltando, y hay un disfrute en esa capacidad de producir dolor de las otras personas, ya sea grupo o individuo sobre otras personas. Y se da mucho en los vínculos y relaciones de trabajo, estudio o de grupos cercanos que se ven cotidianamente. Moradores, el acoso laboral se puede demandar, sí. David Cortés, abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en derechos humanos, nos dice que lo primero es dirigirnos al comité de convivencia de la empresa, sea grande, mediana o pequeña. Debe tener uno tan siquiera, con garantías que te permitan denunciar desde el anonimato, hacer toda la investigación sin dejar a un lado el objetivo, que quien acosa caiga.
¿Qué le puede pasar a la persona que acosa laboralmente? Podría llegar a pagar multas entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales, más del 50% de los tratamientos que asuma la respectiva EPS o ARL de la víctima como consecuencia del acoso. Pero Andrés Arteaga nos cuenta qué otras consecuencias puede tener el jefe que acosa. Esto se va a determinar de conformidad con la denuncia del trabajador y con las medidas que pueda tomar la autoridad competente, en este caso bien sea la Fiscalía General de la Nación o el juez de trabajo, de conformidad cómo se haya realizado esas conductas, tanto de acoso laboral como de acoso sexual. Ya será la autoridad competente en decidir sobre el futuro de esta persona. Compas, cuando el acoso se da por parte de un compañero, usted se puede dirigir a su jefe para iniciar el debido proceso. Y a ese man, según la gravedad de los hechos, le pueden terminar el contrato sin causa justa. O sea, Shaolin Pingüín. Y el llamado que nos hace hoy nuestras fuentes es que nunca callemos estas situaciones. Nada justifica que tu jefe te grite, nada justifica que te maltrate, te ponga trabajos que no son tuyos y que solo por ser alguien de mayor rango pueda ser tu esclavizador. Así que por tu bien mental y físico, demanda. Chao, chao. Voces soñadoras en Morada Noticias. Opinión constante en código abierto. Desde Casa de las Estrategias se construyó un mapa específico. No les cuento para que escuchen todo lo que Conexión Académica y Camila Uribe tienen para decir. Conexión Académica. La mirada de Casa de las Estrategias sobre investigación, mediciones, teorías y centros de estudios. Con la dirección de Camila Uribe. Hola, esta es la primera entrega que voy a hacer sobre algo que denominamos mapas para romper guetos. En Casa de las Estrategias construimos un mapa de color sobre los homicidios de Medellín y encima le pusimos otro mapa con símbolos que muestran el acceso a rutas de buses y al sistema integrado de transporte público en cada zona de la ciudad. Esto sabemos que no es suficiente para definir un gueto, pero sí nos está mostrando vecindarios aislados donde cuesta más la movilidad y donde también hay cierta cercanía a la ocurrencia de homicidios. Sabemos que en las retaguardias criminales y donde tienen más territorialidad los combos, no es donde suceden los homicidios. Bueno, no exactamente, pero sí sabemos que a los jóvenes asesinados en Medellín los matan a pocas cuadras de su casa. A veces con los datos sucede que también lo que sucede con encender un fósforo en un cuarto oscuro. Son insuficientes, claro, esto no es perfecto, pero la diferencia entre procesar lo que tenemos y no medir nada es increíble. Entonces nos vamos con esta medición. Con esto también estamos haciendo el llamado a veedurías, a movimientos sociales y a organizaciones sociales y culturales a que nos ayuden a interpretar estos datos y hacerle pruebas ácidas desde sus propios territorios. Pero bueno, a simple vista lo que pudimos ubicar con estos mapas son unas áreas con problemas de movilidad gigantes en el borde de las comunas 1, 3 y 8, o sea, la zona nororiental. Y que uno o dos barrios más abajo de estos bordes hay una ocurrencia histórica de homicidios importantes. Entonces ahí se parece un poquito. En el caso de la noroccidental es más notorio el problema de movilidad que hay en la comuna 6, o sea, 12 de octubre. Y eso ocurre sobre todo en su borde más occidental, que a su vez está colindando con el área rural de San Cristóbal. Y el fenómeno de homicidios en realidad es más grave en la nororiental. El fenómeno de homicidios en la comuna 7, o sea, Robledo, se parece más por cercanía y por dinámica a lo que ocurre en la comuna 13, más que lo que ocurre en la zona noroccidental. Y allí sí hay una relación directa en la comuna 13 entre barrios sin servicio de transporte y homicidios. Esperamos a futuro avanzar en este análisis con el lugar de residencia de jóvenes asesinados, como decía al principio, y con otras consideraciones microespaciales de altimetría y de urbanismo que pueden estar determinando y dando luces de otras cosas que se pueden hacer para la reducción de homicidios. Lo principal para nosotros es haber aprendido que necesitamos movilidad
física y movilidad interior para los adolescentes de periferia, porque es que hay lugares en la ciudad en los que un barrio está encapsulado por un grupo criminal y casi toda la socialización se ve intermediado por un actor armado. Y claro, es normal que en el adolescente que está en esa transición entre etapas de la vida, pues esa transición también tiene que ver con el ocio, con la fiesta, y que tiene como objetivo la amistad, conseguir pareja, y eso es súper bueno y súper normal, pero a veces vemos que esa necesidad del adolescente termina a veces intermediada por un combo o por una pandilla, y ahí sí nos preocupa. Entonces la propuesta es hacer de todo y juntos para que los adolescentes de la ciudad logren criterio, mundo interior, que vayan desarrollando su autonomía, pero también que puedan salir de un territorio y no permanecer en un territorio donde se pueden generar situaciones de riesgo y que a veces con el más mínimo conflicto podría terminar resolviéndose con la eliminación. Entonces, por eso estamos también con Editores de Ciudad, buscando adolescentes con criterio, con movilidad física y psíquica, derecho a la ciudad, que tengan muchas más ganas y autonomía para esta ciudad. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. Como muchas cosas importantes, los museos también tienen su día especial e internacional, para que no digan que es solo en Colombia. Y hoy Jason Agudelo nos cuenta todo. Hola Jay. Buenas, buenas. Un saludo bien poderoso para ambas allá en cabina y para mis queridos moradores neitas. Espero todo ande súper parchado por esos lares. Hey. Ayer 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos. Panas. Eso ayuda a concientizar a las personas de la importancia que tienen los museos como medio para el intercambio cultural. Pillen pues, a los que se les prendió el foco para la creación de este día fue a los panas del Consejo Internacional de Museos, ICOM, por allá en 1977. Amis, esta es una fecha ideal. No solo para visitar los museos de la localidad, sino para aprender sobre esas organizaciones que ejercen el rol de guardianes del patrimonio cultural de la humanidad. En los museos podemos conocer y aprender sobre diversos temas, interactuando con el arte, la historia, la ciencia y la cultura presentes en la muestra de piezas exhibidas y exposiciones a disposición del público. Pinturas, esculturas, fotografías, objetos, adelantos tecnológicos de cada periodo histórico y mucho más. Acá en Medallo, por ejemplo, hay museos entomológicos, pues, de animales, conceptuales, de arte e historia, antropológicos, etnográficos, colecciones de grandes cantidades que nadie se imaginaría, pero todos, aunque distintos, con el mismo propósito: patrimonio, cultura y memoria en la ciudad. Esta es María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia. La importancia de los museos en Colombia y en Medellín es hoy palpable. A mí me parece fundamental, en primera instancia porque los museos desde la sociedad civil, porque han sido constituidos todos, excepto el Museo Nacional, desde iniciativas privadas de artistas o de comunidades, son la plataforma para que esas comunidades, esas sociedades le digan al país mismo o a sus territorios cuáles son los objetos, las conversaciones, los temas, los asuntos críticos que quieren preservar y quieren constituir en sus conversaciones de largo aliento. En una sociedad como la nuestra, eso tiene un valor monumental porque hay pocos espacios en donde las conversaciones más difíciles o los encuentros más improbables se den a cabo. Aún los aspectos más democráticos en muchas ocasiones son tomadas por intereses particulares, y no es que los museos no estén también sujetos a lo mismo, sino que como tienen la expectativa del tiempo, es decir, cuando uno abre un museo o cuando la sociedad abre un museo, nunca espera cerrarlo, sino que espera que se constituya en una cápsula abierta en el tiempo. El futuro de los museos: recuperar y reimaginar. Neas, qué cuca es el lema de este 2021, donde invitan a los diferentes museos del mundo, a sus profesionales y a las comunidades a imaginar, compartir y crear juntos nuevas formas de negocio e ideas parchadas y novedosas con las que podemos ayudar a la sociedad y al medio ambiente. Parce,
Con eso nos están invitando a crear juntos, a parchar en los museos, a compartir con nuestros panas en estos lugares porque la situa del país es muy crítica y los museos no se salvan, porque el sector cultural se encuentra entre los más afectados, con graves repercusiones económicas, sociales y psicológicas a corto y largo plazo. Escuchemos de nuevo a María del Rosario. La situación de los museos en la pandemia se ha visto muy comprometida porque digamos que habíamos encontrado un equilibrio delicado para poder llegar a las cifras y a las condiciones básicas para tener los museos en mantenimiento. Eso más o menos en términos generales en todo el país estaba dado entre un 10, 15, 12%, inclusive al 20% de recursos estatales y el resto de recursos propios que se obtenían mediante proyectos, tiendas, parqueaderos, taquilla, etc. Hoy todas esas cifras están en desorden, tanto las de los recursos estatales como las de los recursos propios, pues porque para todos es sabido que el sector privado está pasando también por un momento de recesión, no tenemos los mismos accesos de las comunidades, de los turistas a nuestras instituciones y aunque el recurso público local hasta el momento no ha disminuido, sí lo ha hecho el recurso público nacional. Entonces esa ausencia o esa pérdida del recurso del Ministerio de Cultura o esa disminución pues ha sido bastante sensible en este momento. Compas, uno de los museos más importantes de Medellín es el Museo de Antioquia. ¿Y saben qué? Nias, allá hay 17 salas de exposiciones permanentes en las que uno se puede sollar obras de arte prehispánico, republicano y contemporáneo. Y no hablemos de las obras del maestro Fernando Botero, porque esas sí hay como 100. No, y también está el Museo de Arte Moderno de Medellín, pues, MAM. La colección de MAM cuenta con más de 2.000 obras de arte moderno y contemporáneo. Oigan, 2.000, donde casi todas las obras son colombianas, con énfasis en la producción artística antioqueña y con una presencia importante del arte latinoamericano. O la Galería El Cielo Abierto del Tranvía de Ayacucho y Museo Casa la Memoria. Este último es un lugar destinado para amplificar la voz de las víctimas del conflicto armado durante la época de mayor violencia en la ciudad y el país. Mientras el MAM y la Casa de la Memoria son relativamente recientes, el Museo El Castillo, construido en 1930, no solo contiene obras decorativas más antiguas, sino que, en términos arquitectónicos, rememora un pasado mucho más lejano. En fin, en Medellín sí que tenemos museos para visitar. Y los invito a que busquen en internet y se antojen de ir. Ahorran unas luquitas, pues lo que les sobre del mandado y parchen en estos lugares porque hoy nos necesitan. La cultura nos necesita. Me despido por hoy, pero y los dejo con la invitación de María del Rosario. Chau, chau. Yo pienso que el principal apoyo que podemos tener los museos de parte de los ciudadanos es el cariño. O sea, seguir queriendo a sus museos, quererlos con el alma, reclamarlos. Y eso, como decía San Agustín o como decía Agustín, ama y haz lo que quieras. Si somos amados, si somos queridos, si nos hemos ganado ese lugar en la sociedad, porque eso también es una corresponsabilidad, pues lo demás vendrá por añadidura. Desde el Museo de Antioquia nos ocupamos de ello, de tener esa relación de corresponsabilidad, de reciprocidad activa. Para nosotros el afecto, la empatía, la conexión con el presente es fundamental y esperamos que así lo sientan también aquellos que se acercan a nosotros. Decíamos hace poco que un museo es como una casa, es la casa de todos, tanto que cuando se reciben visitas o se tiene algo especial, usualmente esa ocasión pasa por el museo. Y si seguimos pues la metáfora de la casa, un museo también es como una mesa servida, siempre hay alimento. Nosotros queremos que ese alimento nos sea cercano, nos sea útil y aprendamos de él, nos llene la existencia. Entonces, ser queridos ya luego tendrá con toda seguridad acciones de apoyo. Moradoras y moradores, gracias por escucharnos, por hacer parte de la familia morada.
Recuerden que nuestros micrófonos siempre están abiertos para ustedes y para los temas que quieren que investiguemos o los parches que quieren que más personas se enteren. Nos pueden escribir al 350-666-8436. También les recordamos que esta emisión la convertimos en un podcast que subimos a nuestras plataformas. Nos encontramos como Morada Noticias en Twitter y en Spotify, en YouTube como Morada Estéreo, en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como Morada Med 1. Feliz resto de día, que viva el paro nacional. Nos escuchamos mañana y les dejamos con la canción del día, All I'm Saying, de John Worthy. Chao, chao. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia.